Hola chicos, ¿cómo están? Perdón que hoy no les pueda dar la cara, así literalmente, pero bueno, tengo un poquito de inconvenientes el día de hoy, pero espero que esta forma como trabajemos en este video les agrade, ¿de acuerdo? Este será posiblemente pocos de los videos o muy pocos de los videos los haremos de esta forma, pero bueno, hoy no pude hacerlo de la forma como habitualmente se los presento, pero no significa que no podamos trabajar pues muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a compartir mi pantalla para poder trabajar lo que haremos el día de hoy. Entonces, comenzamos, ¿vale? Eh, Permítame un momento. Vamos a trabajar el día de hoy lo que se conoce como el teorema del valor intermedio de la derivada. En la parte de la derecha, aquí en la hoja que ustedes ven como presentación, en esta parte escribiré un poquito lo que ya hemos hecho, o al menos lo que vamos a ocupar en esta sesión, ¿sale? El día de ayer, bueno, no el día de ayer, en el anterior video vimos lo que conocíamos como el teorema de Rolle. Entonces lo voy a enunciar y aprovecho porque se me pasó una de las hipótesis. El teorema de Rolle decía lo siguiente. El teorema de Rolle decía que si teníamos una función definida sobre un intervalo a, b a los reales, y esta función era continua en el intervalo cerrado. Esta condición fue la que se me pasó, por favor ténganla muy presente. Si teníamos una función que es continua y que era diferenciable en el intervalo abierto a, b, entonces, perdón, antes de eso, era diferenciable en el intervalo a, b, entonces, otra vez me equivoqué, perdón, era diferenciable en el intervalo a, b, y además también sucedía que la función evaluada en el extremo izquierdo coincidía con la función evaluada en el extremo derecho, entonces podíamos garantizar que existe un puntito C en el intervalo abierto a, b, de tal forma que la derivada en ese punto era igual a 0. ¿Sale? Eso era el teorema de Rolle, el que vimos en el anterior video y en el cual lo vamos a ocupar hoy para ver lo que se conoce como el teorema del valor intermedio. Entonces lo pongo aquí en la esquina porque lo vamos a ocupar. ¿Sale? Entonces vamos a ir a la parte de la izquierda y vamos a escribir lo que correspondería al teorema del valor intermedio. El teorema del valor medio para la derivada dice lo siguiente. Teorema del valor medio. Valor medio para la derivada. Medio para la derivada. Recuerden que hay dos teoremas del valor medio, uno para la derivada, otro para funciones continuas. Nosotros lo haremos o nosotros demostraremos el teorema del valor medio para la derivada. ¿Sale? Este teorema dice lo siguiente. Dice, si tenemos una función f que está definida sobre un intervalo a, b a los reales, esta función es continua en el intervalo a, b y además es diferenciable en el intervalo abierto a, b, entonces existe un punto C dentro del intervalo abierto a, b, de tal forma que pasa lo siguiente. Ahorita también haremos una ilustración de lo que significa el teorema del valor intermedio, pero bueno, lo que dice básicamente es que la función evaluada en B, menos, creo que eso no se alcanza a distinguir muy bien, dice que la función evaluada en B restada con la función evaluada en A dividido sobre B menos A, esto coincide con la derivada de la función en ese puntito. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un pequeño dibujo que ilustre lo que significa este teoremita. Entonces, siguiendo la línea, aquí abajo, aquí a la derecha, haremos lo que significa la forma geométrica o en figurita, lo que nos está diciendo ese teorema. ¿Vale? Lo que nos dice ese teorema en términos de dibujo es lo siguiente.
Dice, tú tienes un intervalo A, B. Empieza desde aquí y termina acá. ¿De acuerdo? Aquí, a diferencia del teorema de Rolle, no nos pide que la función tenga valores en la misma altura. O sea, no nos pide que estos dos coincidan a la misma altura. Digo, si sucede, qué bueno, pero no es necesario. Lo que dice el teorema es que si yo tengo cualquier función que es diferenciable, que es continua en todo el intervalo cerrado, y además la función es diferenciable en el abierto, no sé cómo vaya a ser, lo que sucederá es lo siguiente. Esta parte que está a la izquierda, cuando nosotros enunciamos el teorema, esto que está aquí, déjenme señalarlo. Esto que está aquí, chicos, esta parte, lo que significa en términos de la gráfica de la función corresponde, a la pendiente que se forma entre este punto y este punto. ¿Sale? Ese valor, el que está señalado en rojo, corresponde a la pendiente de ese de ahí. Es decir, eso que voy a escribir, esta parte es f de b menos f de a dividido entre b menos a. ¿De acuerdo? Entonces, lo que va a decir el teoremita, el teorema de Rolle, el teorema del valor medio para la derivada, es que dentro de este intervalo, del intervalo aquí, en el intervalo AB, vamos a poder conseguir un número, vamos a poder encontrar un valor C, de tal manera que cuando nosotros nos fijamos en la derivada que correspondería a la gráfica en ese punto y calculamos la pendiente de la recta tangente, ¿de acuerdo? Esa pendiente de la recta tangente va a coincidir con la pendiente original, con la pendiente que está subrayada en rojo, ¿de acuerdo? Esta parte. ¿De acuerdo, muchachos? Es lo que dice básicamente el teorema del valor medio para la derivada. Entonces, vamos a hacer la prueba. Sin embargo, para poder hacer la prueba, vamos a hacer uso de, obviamente, espero que quede, que sea un poquito implícito, vamos a hacer uso del teorema de Rolle, ¿de acuerdo? Vamos a ocupar este teoremita para poder demostrar este de aquí. Ya veremos cómo lo hacemos. ¿Sale? Entonces, déjenme borrar esta parte. Ok, la demostración o la prueba es la siguiente. Vamos con la prueba. Vamos con la prueba. Lo que vamos a hacer primero, si yo quiero ocupar el teorema de Rolle, es necesario, si ya tengo las hipótesis, ya tengo varias cosas que me pueden servir. Ya sabemos, ya tenemos como hipótesis que la función f, déjenme hacerlo quizás con otro color, está bien. Ya sabemos que la función f es continua en el intervalo a, b y diferenciable en el intervalo abierto a, b, que es así justamente como empieza nuestro teorema de Rolle. Observen esta parte. Lo que nos pide ahora, lo que necesitamos ocupar o poder probar para poder ocupar el teorema de Rolle, es poder garantizar que se satisface esto. Es decir, que la función que cumple tales condiciones deba de satisfacer que en el extremo izquierdo y en el extremo derecho las cosas nos queden iguales. Entonces, lo que vamos a hacer justamente es modificar esta función f, ¿de acuerdo? No pierdan de vista que esto es la gráfica de f de x. Esta es la gráfica de f de x. Lo que hay que hacer es, la vamos a modificar para poder hacer que cumpla mis condiciones y poder ocupar el teorema de Rolle. Es decir, vamos a modificar un poco la gráfica de f para poder ocupar este teoremita. La forma como se hace es lo siguiente. Lo primero que hay que hacer es que vamos a encontrar la ecuación que corresponde a esta línea. La línea que nosotros habíamos marcado en rojo, vamos a tratar de encontrar esta línea de aquí, esta. ¿Sale? Es la que nosotros vamos a intentar encontrar, la ecuación de esa recta. Es una recta normal, común y corriente, entonces nosotros sabemos por geometría analítica cómo calcular esa línea. Sabemos que la pendiente sería, o la ecuación de la recta sería y igual. Esa recta, ya habíamos quedado, tiene pendiente f de b menos f de a dividida entre b menos a. Ese es el valor de la pendiente. En geometría analítica nos dicen, esa pendiente multiplícala por x y le vas a restar, no, perdón, no la vas a multiplicar por f, la vas a multiplicar por x menos a, ¿de acuerdo? Y le vas a sumar la función evaluada en ese puntito.
O ya sea que ocupes el punto este, que tiene coordenadas A, f de A, o bien que ocupes el punto que está al extremo derecho, que tendría coordenadas B, f de B. Cualquiera de los dos puntos te va a funcionar. Nosotros estamos ocupando este de aquí. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, justamente es por eso que aquí escribimos la A y que aquí escribimos la f de A. Y con eso conseguimos la ecuación de la recta. ¿De acuerdo? No pierdan de vista, ojo, y esto que quede muy claro, esto es la pendiente. Esto es un valor que ya nunca cambia. Esto es la m famosa que vemos, que se ve hasta el cansancio en geometría analítica. Ok. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es, vamos a definir una nueva función. Entonces, primero sea esta y definimos una función h que va a ir también del intervalo a, b a los reales y que está definida de la siguiente manera, tal que h definida en x será igual a la función original, a la función que ya me satisface esta función, que es la original con la que yo estoy trabajando en mi hipótesis, en mi teoremita, que es este, ¿de acuerdo? Esta f, chicos, esta es la misma que estoy considerando acá, ¿de acuerdo? O sea, la misma que cumple esas condiciones. Ok, y a esa función le voy a restar justo la otra que acabamos de obtener, la otra que se llama f de b menos f de a dividida entre b menos a multiplicada por x menos a. ¿De acuerdo? Incluso van a darse cuenta ahorita, esta parte ni siquiera es necesaria, no pasa nada. Si yo la agrego, va a llegar al mismo resultado, nada más por el espacio que me queda ahí, ya no la voy a elegir, pero sigue funcionando. ¿De acuerdo? Y veamos qué es lo que sucede. Veamos que la función h satisface lo siguiente. Hace lo siguiente. Primero, lo que sí podemos observar, o bueno, no sé si sea tan claro, podemos observar que la función h es una función continua. ¿Por qué es una función continua? Veamos cómo se está comportando. H está definida como f, que es continua, ¿de acuerdo? Y le estoy restando una recta, o sea, un polinomio. Nosotros sabemos que esta es una función continua y que esta también es una función continua. La primera parte sabemos que es continua por hipótesis, es la hipótesis que tenemos, y que es continua esto, pues se significa, bueno, eso se sigue por el bloque 2, cuando demostramos que todos los polinomios son continuos. Entonces, eso nos hace verificar que efectivamente la h es una función continua. La segunda condición es que h es una función diferenciable. Veamos la razón de por qué sucede eso. Lo vamos a escribir. H es diferenciable. Y la misma razón, incluso podemos ocupar el mismo argumento. La f es una función que sabemos que es diferenciable. Repito, la f es una función que sabemos es diferenciable, es parte de las hipótesis. Entonces, no solamente sabemos que es continua, sino también sabemos que es diferenciable. Repito, todo se vale, o todo esto lo estoy dando por hecho porque eso es justamente nuestra hipótesis. Al igual que antes, esta función también es diferenciable porque ya demostramos, o ya vieron ustedes en la tarea, que todas las funciones continuas, todos los polinomios, son diferenciables. Esto es por lo que ya demostramos. O sea, simplemente esto es una constante, la estoy multiplicando por un polinomio y eso es simplemente una función diferenciable. ¿De acuerdo? Esto ya también ya quedó. Eso significa que ya también podemos dar por hecho que la función es diferenciable. Tercera y última condición para poder aplicar el teorema de Rolle es la siguiente.
Recuerden, el teorema de Rolle necesito tres cosas. Necesito que sea continua, que ya está. Necesito que sea diferenciable, que ya está. Y necesitamos que se cumpla esto. Necesitamos que la función esta en cuestión que estamos trabajando valga lo mismo en A que en B. ¿De acuerdo? Eso es justamente lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, vamos a verificar que esto también sucede. Ok, tercer paso. Veamos que la función h evaluada en el extremo A coincide con la función h evaluada en el extremo B. ¿Sale? Eso lo podemos hacer. Aquí veamos que eso sucede. Ok, entonces, para poder ver eso, para poder ver que eso se cumple, hagamos lo siguiente. Por otro lado, ¿cuánto valdría la función h en A? Según lo que tenemos escrito, la función h está definida de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces, en esa formulita vamos a tener que sustituir las x por la a. Si hacemos eso, nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría f de a menos la pendiente que era f de b menos f de a dividida entre b menos a multiplicada, y como también estamos sustituyendo las a, nos quedaría a menos a. Observando un poco más a detalle, nos damos cuenta que esta parte nos queda 0. Entonces, al multiplicarla por esto que está aquí, pues nos queda 0 también. Eso significa que lo único que sobrevive es justamente la f de a. Voy a borrar esta parte, ¿vale? Perdón, chicos, voy a borrar la figurita. ¿Sale? Esta parte también, para tener un poquito más de espacio. Permítame un minuto en lo que borro esto. Okay. ¿Sale? Este era el teorema de Rolle. Y entonces aquí nos quedaría, después de hacer todas las operaciones y tomando en cuenta lo que dijimos, esto nos queda simplemente f de a. Ok, ahora veamos cómo nos queda cuando evaluamos la función, la h, ahora con b. Queda lo mismo, aquí nos quedaría f de b menos, otra vez aquí tendríamos que escribir f de b menos f de a entre b menos a, y aquí nos quedaría la resta de b menos a. A diferencia del anterior, aquí veamos qué fue lo que sucede o qué es lo que está sucediendo. Esta parte se simplifica con esta parte que yo tengo aquí abajo. Entonces significa que todo esto completo es como si fuera un 1. ¿Sale? No hay ningún problema, estamos simplificando y nos queda un 1. Entonces, al final, nos quedaría de este lado, nos quedaría la f de b restada con ese paréntesis que sería f de b menos f de a. ¿De acuerdo? Observando esta expresión que acabamos de escribir, aquí tenemos f de b, déjenme ponerlo en otro color. No, está bien el verde. Este f de b se me va a cancelar porque está una resta con este f de b. Y al final lo único que quedaría es este menos con este menos para que nos quede al final simplemente la f evaluada en a. ¿De acuerdo, chicos? Entonces voy a hacer una pequeña división. Por tanto, esto nos lleva a poder concluir que la función h de a es igual a f de a, y al mismo tiempo nos quedó que f de a también coincide con h de b. Es decir, con esto ya podemos garantizar que la h cumple las tres condiciones. Cumple que es continua, cumple que es diferenciable y cumple que en el extremo izquierdo y en el extremo derecho coinciden. ¿De acuerdo? Estas tres condiciones nos dicen o nos llevan a poder concluir por el teorema de Rolle, esto implica
que que existe un elemento dentro del intervalo abierto a, b, de tal forma que ese elemento, cuando nosotros derivemos a la h y le evaluamos en ese punto, nos quedará 0. ¿De acuerdo, muchachos? Y hasta ahí solamente va la mitad, pero ya realmente hicimos ya la mayor parte del ejercicio. Esto todavía no concluye lo que yo quiero demostrar. Tomen en cuenta y recuerden que lo que nosotros queríamos mostrar era que se cumplía esta condición. Todavía no lo hemos hecho. Lo único a lo que hemos llegado es que la función h evaluada en ese punto tiene derivada igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, vale. Aquí voy a hacer una pequeña... no pausa. Voy a borrar esta parte. Este también. Y voy a borrar de eso que hicimos varias cosas. Voy a borrar la parte central, que fue lo que ya no necesitamos. O sea, voy a borrar lo que yo creo que ya no necesitamos. Recuerden, ustedes tienen la opción de poder copiar, no hay ningún problema. Entonces, voy a borrar algunas partes. Voy a borrar esto de aquí. Ya vimos que la función h es continua, ya vimos que la función h es diferenciable, ya lo puedo borrar. También ya voy a poder borrar esta parte, la razón de por qué es cada una de ellas. En esta que viene después fue cuando mostramos que la función h evaluada en a y evaluada en b también coincide, entonces ya lo puedo borrar. ¿De acuerdo? Y nos quedamos hasta este paso. ¿De acuerdo? Eso no lo voy a borrar porque sí va a ser necesario con lo siguiente. Ok. Ahora bien, lo único que hemos hecho nosotros es decir que la derivada de h en ese punto vale 0. Pero veamos quién es la derivada de h. Veamos quién es la derivada de h. Entonces, observando lo que nosotros tenemos aquí, observando que la h es esta, ¿de acuerdo? Y esta es la función que nosotros vamos a tener que derivar. Entonces, veamos qué es lo que nos queda. ¿De acuerdo? Entonces, vale, veamos qué es el resultado que obtenemos. La derivada de h en cualquier punto sería, primero tendríamos que derivar esta parte, porque es el primero y aparte se está restando. Entonces, la derivada de eso nos quedaría, pues, f de x, su derivada. Después le tendríamos que restar. Ahora tendríamos que derivar, chicos, esta parte de aquí. Observándola detenidamente, tomen en cuenta que esto que está aquí, eso, f de b menos f de a entre b menos a, eso es una constante. Eso es algo que no tiene la variable x. Lo único que tiene la variable x es esta de acá. O sea, es la x menos a. Y eso es lo que tenemos que derivar. Sabemos que la derivada de la x es 1 y sabemos que la derivada de las otras cosas que no tienen esa variable, que en ese caso es la a, pues nos queda 0. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? A significa, permítanme, eso significa que la derivada de la segunda expresión sería f de b menos f de a dividido entre b menos a. Repito, multiplicada por la derivada de x menos a, que es 1. En términos llanos, lo que nos quedaría es lo siguiente. Nos quedaría la derivada de x menos f de b menos f de a, todo dividido entre b menos a. ¿De acuerdo? No perdamos de vista que previamente habíamos dicho que la derivada de h en 0, perdón, la derivada de h en el punto c nos daba 0. Entonces eso, junto con esto que acabamos de obtener, nos estaría diciendo, por lo tanto, lo siguiente. Nos estaría diciendo, por lo tanto, estaríamos diciendo que h' evaluada en c es igual a f' evaluada en c menos, otra vez, f de b menos f de a dividido entre b menos a. Esto nos lleva a decir o a concluir que f' de c menos f de b menos f de a entre b menos a, déjenme quitar
es igual a 0. ¿De acuerdo? Y esto ya concluye nuestro ejercicio, nuestro teorema. ¿De acuerdo? El hecho de que hayamos demostrado esta condición, pues ya es justamente lo que nosotros queríamos demostrar, que era esto de aquí, muchachos. ¿Sale? Y con eso ya hemos demostrado nuestro teoremita. ¿Vale? Eso es ahí como que nosotros concluimos el teorema de Rolle. ¿Sale? No sé cuánto tiempo nos quede porque no tomé el tiempo, pero yo creo que podemos hacer quizás un ejemplito. Déjenme ver qué podríamos hacer. No, creo que no. Ok, entonces, antes de continuar, recuerden chicos que ustedes tienen toda la confianza. Si tienen alguna duda, esta parte, así como yo lo hice, no será muy común. Seguiremos trabajando con videos donde yo me presente y yo los explique para que sea, creo que es un poquito más intuitivo y aparte el contacto es mucho mejor, siento yo. Esto nada más lo hice por las condiciones en las que hoy tuve que grabar. Entonces, yo creo que sí nos da tiempo de hacer uno. Si siento que se extendió mucho entonces el otro ya va a ser un poquito más corto. Pero bueno, yo creo que mejor aquí le dejamos y después en el siguiente video ya veo si nos hago de más o de menos, ¿vale? Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Chao.